Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos, al placer de saludarles como cada semana. Damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad, la bendición que nos da de poder estar como cada semana, decíamos al inicio, y siempre con las mismas ganas, el mismo entusiasmo por poder llevarles a ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro interés, es darle a conocer las buenas noticias que están en el Evangelio de salvación. Y en eso estamos como iglesia, como pueblo del Señor, aquí en la ciudad de Mercedes, por este medio, por Canal 8, que en más de una oportunidad damos gracias a Dios por este medio, por esta puerta abierta, por la amabilidad, por también ponerle el hombro a la situación, no cualquiera. Sabemos que Dios está obrando cuando su palabra es predicada, cuando es hecha con humildad, hecha con respeto, como tiene que ser. Y el único interés que nosotros tenemos es que ustedes puedan conocer a Dios. No tenemos ningún otro interés. El único interés es tu bienestar. El único interés que tenemos es que tú puedas reconocer a Dios, que puedas tener esa relación personal con Dios, más allá de haber escuchado de Dios, quizás de haber visitado alguna iglesia, haber estado en algún bautismo, pero hay algo más especial que Dios tiene para nosotros, y eso es el perdón personal, porque cada uno es pecador. La Biblia sí lo dice, queda feo decirlo tan crudo, pero es así, esa es la verdad. Venimos con un defecto de fábrica, y es que somos pecadores, somos transgresores de la ley moral de Dios, porque en nosotros está ese germen del pecado. Es por eso que mentimos, es por eso que robamos, por eso que hay celos nocivos, es por eso que no nos queremos ni podemos sujetarnos a la ley de Dios, porque en nuestro interior hay otra ley que es contraria a la ley de Dios, y es por eso que Dios, en su amor y en su misericordia, sabiendo que el hombre en el estado que está no puede hacer nada, Dios entonces no se quedó de brazos cruzados, sino que hizo un nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esas son las buenas noticias. El nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que incluye a todos los habitantes de la tierra. En el primer pacto que hizo, en el Antiguo Testamento, Viejo Testamento, incluía a la nación física de Israel, simplemente a los judíos. Pero en el segundo pacto, mucho más superior y efectivo, porque el primer pacto no podía salvar a las personas, el primer pacto, la ley de Moisés, lo único que hacía era mostrarle al hombre la culpabilidad ante Dios. Pero Dios entonces usó esa ley para llevarnos ahora a Cristo. La ley nos condena, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios. Sin embargo, Cristo sí la cumplió, como hombre perfecto la cumplió, y es por eso que yo ejerzo mi fe en la obra del Señor Jesucristo, y soy justificado. Cuando creo en Cristo, soy justificado. Lo que yo no pude hacer, Cristo lo hizo por mí. Y lo que yo hice, que fue transgredir la ley, Cristo no lo hizo, Él la cumplió perfectamente. Por eso dice que somos justificados por la fe, porque Cristo hizo lo que ningún ser humano sobre la tierra ha podido y podrá hacer jamás, que es cumplir la perfecta ley de Dios. Jesús la cumplió y luego pagó el precio yendo a la cruz del Calvario. Allí entonces fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús experimentó la ira de Dios, fue quebrantado por nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones, como dice el profeta Isaías. Es por eso que tenemos que apuntar a la cruz. El Evangelio sin cruz es un circo. El Evangelio sin cruz, como pretenden tanto en estos tiempos no hablar de estos temas, han hecho del Evangelio un negocio, un entretenimiento, y no es así. El Evangelio sin la cruz de Cristo no es el Evangelio. Entonces nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo. ¿Qué hacemos? Reconozcamos que Jesucristo es el mediador, es el sustituto nuestro. Jesucristo es el puente, es el camino que nos lleva hacia Dios. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay ningún otro. Usted no invoca ningún otro nombre porque se va a estar engañando. Ninguno murió en la cruz sin pecado. Muchos fueron sí crucificados, pero eran criminales, eran malhechores, eran enemigos de Roma. Pero Jesucristo fue crucificado por los pecados del ser humano. Entonces no hay otro nombre, no hay otro mediador. Y otras personas creen que hay otros que están
de mediadores entre Dios y los hombres. La Biblia dice que no hay otro mediador, sino Jesucristo hombre. No hay ningún otro ser humano, ninguna otra persona. Por eso Cristo tuvo que nacer de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, para no traer el germen que todos traemos de nacimiento, que es el pecado, es la rebelión en contra de la ley de Dios. Qué bueno sería entonces que en esta tarde tú puedas estar tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que es el que genera en nosotros el interés de conocer a Dios y el que genera el arrepentimiento. El Espíritu de Dios, dice Jesús, cuando el Espíritu venga, Él entonces los va a guiar a toda verdad, pero también va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si uno se siente pecador y se siente inclinado a creer en lo que Cristo hizo de todo corazón, esa es la obra del Espíritu Santo. No es una obra humana, porque dice, estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 13. Entonces, es una obra que Dios hace en nuestro corazón, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver la vida, nos muestra que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Muchos buscan a Dios para buscar otra cosa. No, necesitamos a Dios. No necesitamos lo que Dios tenga para nosotros. Lo que Dios tiene es Jesucristo. Las demás cosas vienen por añadidura, como dice la Escritura. Pero tú necesitas a Dios. Que Dios te perdone, que Dios te restaure, que Dios cambie tu corazón y que seas un adorador. Porque dice el Señor Jesucristo que tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Y para eso, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, hay que tener una conversión. Es imposible ser un verdadero adorador si yo no tengo una genuina conversión. Y esos son los adoradores que el Padre busca, los que le adoren en espíritu y en verdad. Así que qué bueno sería entonces que puedas escuchar atentamente lo que la palabra de Dios tiene para ti en esta tarde. Buenas tardes, Marco. Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a la teleaudiencia de Tele 8. Y la verdad es que necesitamos un cambio. Cambiamos de año, cambiamos de almanaque, ahora está en nosotros que ese cambio se produzca. A través de Tele 8 y de los mensajes del pastor está la opción para arrancar con ese cambio, visitándonos en la iglesia, para conocer más, para aprender, también para preguntar sobre dudas o temas que tenga necesidad. Por eso es hora del cambio, es hora de arrimarnos de una vez por todas y dejar de dilatar el tiempo que no nos va a resolver nada. Sí, vamos a empezar a caminar un sendero totalmente diferente si nos arrimamos y buscamos la dirección de Dios, la dirección del Señor, para llegar al conocimiento de la verdad, que es lo que se anuncia en la iglesia, que es lo que se publica en la iglesia, que es lo que se enseña en la iglesia y que es lo que tratamos de aprender. Como iglesia les invitamos que nos visiten. Estamos constituidos en el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur. Ahí en el repecho está la iglesia. Son bienvenidos. Tenemos actividades. Los martes 18:30 es el culto de oración. Nos reunimos como iglesia a orar por temas específicos, como cuerpo de Cristo ante ese maravilloso trono al cual llegamos orando. Y el domingo a las 17:30 la actividad central de la iglesia. Arrímense confiadamente, lleguen, que son muy bienvenidos, les esperamos, domingo 17:30 para estar escuchando y aprendiendo. Lo que le pedimos prestado es el oído, que ustedes puedan ir a ese rato a escuchar la enseñanza bíblica. ¿Para qué? Para empezar a desgranar y a madurar un proceso que va a ir haciendo la propia palabra en cada uno de nosotros. Entonces, a eso le invitamos. Vaya con lo puesto, que no es el interés de ver desfiles de moda ni nada por el estilo, sino que el Señor conoce perfectamente el corazón de cada uno de los que vamos a la iglesia.
no es lo que tengamos puesto, ni en qué lleguemos, ni en qué nos volvamos, no es ese el fin. El Señor conoce perfectamente el corazón de la persona que va por obediencia a sus actividades, a aprender y a conocer, pero también a cantarle porque Él es el único digno y Él es el que se merece la alabanza y la adoración, y que nosotros podamos conocerle a través de su bendita palabra. Domingo 17:30, calle 18 de julio, pasando Piedras al Sur, son todos muy bienvenidos. Así es, les esperamos, no posponga la invitación. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir un pasaje de la Escritura. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Ven y celebremos alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de salud. Ven y postrémonos y adoremos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo a quien Él pastorea, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Ven y celebremos alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de salud. Ven y postrémonos y adoremos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo a quien Él pastorea, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 17 de este libro, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mayá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Para ubicarnos un poquito en el tiempo, Israel estaba cruzando el desierto, había sido libertado de la esclavitud en Egipto, habían pasado 430 años siendo esclavos allí en Egipto bajo una opresión muy grande de Faraón y sus ejércitos. Ellos eran allí esclavos y hacían ladrillos para Faraón, y la servidumbre era cruel, imagínense en esos tiempos. Entonces Dios les había prometido un libertador, Dios levanta un libertador que fue Moisés, y Dios entonces por medio de Moisés saca a su pueblo de la dura esclavitud allí en Egipto y les promete una tierra de descanso, de reposo, pero tenían que cruzar el desierto. Era un viaje relativamente corto, sin embargo, el viaje se hizo penoso porque esta generación que fue rescatada por Dios de Egipto no creyó a Dios. Y dice que anduvieron vagando alrededor en el desierto 40 años hasta que esa generación incrédula y rebelde que no creyó a lo que Dios les había prometido murió allí en el desierto, y fue la generación de sus hijos las que cruzaron el Jordán y fueron a poseer la tierra prometida que era Canaán. Y el desierto es difícil. En el desierto hay grandes desafíos. En el desierto hay grandes peligros. En el desierto hay grandes necesidades. Y podemos comparar la vida del ser humano con un peregrinaje por el desierto. Y ese desierto es la ausencia de Dios en el corazón. Es la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Es la ausencia de la gracia y del amor de Dios. Entonces la vida se convierte en un desierto, donde hay grandes peligros, donde hay grandes necesidades. Y la necesidad más grande que tenemos es justamente en el desierto. ¿Cuál es? La del agua. Ellos empezaron a criticar, a murmurar porque tenían sed, no tenían agua. Entonces empezaron a criticar, empezaron a murmurar. Y esa es la necesidad que el ser humano tiene, la gran necesidad de agua espiritual, de respuestas sólidas. Esa necesidad, esa sed de para qué nacimos, para qué estamos. Se termina todo acá, trabajamos y después envejecemos y morimos y ahí se termina todo. Hay una sed espiritual en lo más profundo de nuestra alma, y entonces lo vemos reflejado aquí. Esta gente empezó a criticar, empezó a murmurar porque ellos tenían sed. Y la gente de hoy sigue teniendo esa sed de Dios, aunque no lo reconozcamos, pero hay una sed interior de respuesta, de seguridad, de amor, de satisfacción, y eso solamente lo puede saciar el agua que Dios ha derramado en la persona de Jesucristo. Entonces dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces había una situación muy difícil. En el desierto y sin agua,
¿qué espera usted? La muerte. Y en esta vida y sin Dios, ¿qué espera usted al final? La muerte eterna, la condenación. Es lo mismo, recuerde, esto se aplica al desierto de la vida sin Dios. Va a llegar un momento que el hombre se va a preguntar, ¿para qué estamos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Somos materia pensante nada más y después desaparecemos y se termina todo? ¿Somos el acto de la casualidad, del azar, simplemente materia? Y dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Porque Jehová les había prometido que Él iba a estar con ellos, que Él iba a prometer todo lo que Él les iba a cumplir, todo lo que había prometido. Entonces estaban dudando de lo que Dios había prometido. Y el ser humano de hoy es igual, se queja, despotrica, maldice, cuando Dios le ha prometido que tiene una fuente de agua de vida eterna para que sacie su alma, pero tienta al Señor, busca otras fuentes, busca otros medios. Entonces también alterca contra el Señor cuando el Señor ha provisto la fuente del agua de la vida eterna en la persona y en la obra de Jesucristo, pero el ser humano se niega a beber de esa agua y alterca con Dios. Moisés le está diciendo, ¿y no les prometió Dios cuando les sacó de Egipto que iba a estar con ustedes en el desierto hasta que entraran en la tierra prometida? ¿Por qué están dudando de lo que Dios ha prometido? Ahora, porque dudaron, no van a entrar. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos esa rebelión natural de no creerle a Dios, cuando Dios ha prometido la vida eterna a todos los que creen, a todos los que se sacian de esa fuente inagotable que es Jesucristo. Porque ahí la roca, esa roca que Moisés golpea, que sale agua en el desierto, esa roca es una metáfora, porque Pablo después explica a 1 Corintios cuando escribe ahí que la roca era Cristo. Cristo fue quebrado, Cristo fue golpeado en aquella cruz y de Él brota esa fuente de agua pura y viva para saciar la sed de nuestra alma. Entonces dice, así que el pueblo tuvo allí sed. Sí, en el desierto vamos a tener sed y nosotros sin Dios estamos en un desierto y vamos a tener sed y vamos a querer saciar la sed espiritual con otras cosas, con fama, con cosas materiales, con cualquier otra cosa. Porque vamos a sentir sed. Es más, tú estás sintiendo sed. Por más que no lo reconozcas, por más que digas, no, yo no creo, no, yo no preciso, sí, tu alma está sedienta, pero tienes que reconocer, ¿sedienta de qué? Y es sedienta de vida, es sedienta de Dios, quien es la fuente de la vida. Como decía el salmista en el Salmo 42, dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, decía el salmista ahí en el Salmo 42. Y esa es la sed que el ser humano tiene, pero la quiere saciar en otra fuente. Él no quiere reconocer que debe de ir a la fuente que Dios ha provisto, que es Jesucristo. Sin embargo, el hombre busca en otras fuentes y así le va. Y dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le están echando en cara, no a Moisés, es contra Dios el problema. Moisés era simplemente un siervo de Dios, el representante allí de Dios, pero la cosa no era con Moisés, la cosa era con Dios. Y ahí muestra entonces la clara rebelión que hay en el corazón del ser humano, altercando con el Señor. Esta gente había visto las grandes plagas con las cuales Dios había herido a Faraón en Egipto, 10 plagas tremendas, ellos lo vieron. Luego, cuando salen en el desierto, ellos vieron cuando el Mar Rojo se abre y ellos cruzaron por tierra seca en el Mar Rojo, y luego cuando el ejército de Faraón que los perseguía se lanzó por ese camino, el Mar Rojo se cerró sobre ellos y aplastó a los ejércitos de Faraón. Ellos habían visto estos grandes prodigios de Dios, lo vieron, pero ¿por qué ahora ponen en tela de juicio que Dios los había sacado para matarlos en el desierto? Es increíble, ¿no? Es interesante ver la rebelión del hombre en contra de Dios. Si Dios ha dicho que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo vamos a tener vida eterna, entonces ¿por qué dudamos?
¿Por qué decimos, no, eso no es así? No, si Dios existe, no existiría la maldad. No, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón de la persona. La maldad es la consecuencia del pecado nuestro. No le echemos las culpas a Dios. Nosotros sembramos lo que cosechamos. La maldad es la consecuencia de nuestra mala siembra. Entonces, la maldad existe porque existe la ausencia de Dios en los corazones de la persona. Entonces dice que clamó Moisés al Señor, a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río cuando se abrió el mar rojo. Dice, y ve. Y aquí, versículo 6, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Es decir, ¿de qué nos habla el agua? De la vida. El agua es símbolo de vida. Si no hay agua, a las 2 o 3 horas estamos todos muertos acá. Podemos estar 2 o 3 días sin comer, pero sin agua, con las calores que están haciendo, el agua acá es la vida. Y dice, va a salir agua y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces vemos cuando aquella peña fue golpeada, brotó el agua. Y cuando Cristo fue quebrantado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, entonces ahí se abrió la fuente de vida eterna. Mira lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, hablando acerca de esto. Dice, versículo 4, 1 Corintios 10, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Espiritual, cierto, bebieron agua física, pero también era una bebida espiritual. ¿Por qué? Pablo lo va a explicar acá. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. La roca espiritual que les seguía. ¿Y quién era esa roca? Acá lo dice Pablo. Y la roca era Cristo. La roca es Cristo. El único que puede saciar tu sed espiritual es Cristo. Cuando Él fue quebrantado a la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces de ahí salió el manantial que fluye hasta el día de hoy para todos aquellos sedientos que vengan por la fe a beber de ese manantial. Entonces beberán esa bebida espiritual que les dará vida eterna. Y tú tienes que venir y beber. Tienes que venir y beber. Y dice Pablo en versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque no le creyeron a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe en lo que Dios ha dicho, no es fe en lo que tú crees, es fe en lo que Dios ha dicho. Amigo, ¿qué vas a hacer? Estás en el desierto, estás sediento, está la roca que sale agua de vida eterna, que es Cristo. ¿Por qué no vienes a beber y sacias la sed interior de tu alma y tienes vida eterna? Quiera Dios que sea tu experiencia en este día, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Muchas gracias, Dios les bendiga. Domingo 17:30, son bienvenidos.